Hola, buenas tardes. Voy a dar inicio a la Masterclass 2 del curso Servidores y Servicios de Red. Hoy día vamos a hablar principalmente de lo que es Windows Server y sistema operativo Linux. Voy a compartir la pantalla para iniciar la clase. Bien, lo decía, esta va a ser la Masterclass 2 del curso Servidores y Servicios de Red. Los resultados esperados que esperamos de esta clase básicamente tiene que ver con revisar las funcionalidades principales de Windows Server y su herramienta administrativa. Esto lo vimos en la última clase, sin embargo me gustaría repasarlo para dar por cerrado el capítulo y adicionalmente revisaremos los principios de funcionamiento del sistema operativo Linux y algunas herramientas básicas de su uso. Entonces, dado esto, tenemos estructurada la clase en dos módulos principales, las características de Windows Server y el sistema operativo Linux, para dar un cierre a la clase. Partamos. ¿Cuáles son los principales elementos al momento de definir un dominio? Esta es la primera pregunta que quiero dejar en el aire, porque se va a centrar un poco en lo que vamos a hablar. Una de las herramientas de administración principal que tiene Windows Server tiene relación con la definición del dominio y sobre él poder activar herramientas tales como el Active Directory que estuvimos revisando en las clases anteriores. Entonces es importante tener claro al momento de definir el dominio cuáles son los elementos que debo definir, con qué lo debo relacionar y cuáles son sus componentes. Entonces la idea es que eh, comencemos con este punto y veamos cómo respondemos a esta pregunta. Entonces partimos con Windows Server. Como les mencionaba, el Active Directory aquí pasa a ser un pilar fundamental como parte de una herramienta del dominio. Entonces, el Active Directory es una herramienta que es desarrollada por Microsoft para redes en dominio Windows. Es súper importante esto. Yo no puedo activar el Active Directory en una red Linux, por ejemplo. Existen otro tipo de herramientas en el caso de Linux, que es, por ejemplo, el LDAP, que es un similar Active Directory en Windows. Y básicamente proporciona autenticación descentralizada y administración de permisos. O sea, cuando se refiere a autenticación centralizada, quiere decir que el servidor que tiene la administración del dominio va a tener todas las cuentas de usuarios que van a estar conectándose a ese dominio y por lo tanto desde ese mismo servidor yo puedo administrar o desplegar permisos a la red en la cual yo estoy administrando o en la cual el dominio está siendo administrado. Eso es súper relevante porque de aquí empiezan los conceptos de eh, cuáles son las funcionalidades principales o las ventajas de tener un dominio bajo este esquema. Entonces, y ahí va, un poco lo que les decía. Importancia de la gestión de dispositivos y usuarios en la red empresarial. Facilita la gestión de usuarios, equipos y recursos. Mejora la seguridad y la eficiencia operativa. Es súper importante esto porque de alguna forma, cuando nosotros tenemos que administrar un sinnúmero de equipos en una red eh, y tenemos que hacer despliegue de ciertas políticas de seguridad o incluso sumar usuarios a tu red, en el caso de empresas que están entrando y saliendo usuarios, este mecanismo nos permite dar de alta y dar de baja a esos usuarios, dar de alta y dar de baja equipos y de alguna forma tener la administración de los recursos de una manera centralizada. Y esto obviamente impacta en mejorar la seguridad y la eficiencia porque de alguna forma yo desde un punto central puedo administrar toda la red que está conectada o están bajo ese dominio. Entonces, los roles de Active Directory, un enfoque de domain server es súper importante porque de alguna forma van de la mano. Eh, para poder generar este Active Directory tiene que estar sobre un dominio
Y este domain server es parte del núcleo de la Active Directory y proporciona servicios necesarios para autenticación y autorización de red. O sea, son componentes que van en conjunto. Es así que de manera esquemática el Active Directory en definitiva es un organizador de dominios donde puedo tener más de uno, y cada uno de estos dominios van a tener cuentas de usuario, va a haber hardware o equipos que van a estar dentro de ese dominio y aplicaciones que eventualmente yo podría desplegar bajo una cierta política, ciertas aplicaciones, ciertos software que yo permito instalar o no permito instalar. Entonces ahí es súper importante esta mirada más de administración centralizada que nos permite esta herramienta y que sin duda que si no la tuviéramos sería súper complejo el poder administrar cuando tenemos, no sé, más de X cantidad de equipos, tener que estar pasando por cada uno de estos equipos, dando de alta usuarios en el equipo de manera local, y de esta forma no es necesario, porque si el equipo está dentro del dominio, yo puedo darlo de alta al usuario, por lo tanto, cualquier usuario del dominio podría conectarse en cualquier máquina, por ejemplo. Es un buen ejemplo y distribuir. Conceptos clave. Como les decía, el dominio en sí es el sistema de administración centralizada de los recursos de una red corporativa usando grupos y equipos, usuarios, grupos y equipos. El bosque es un concepto eh, desde el punto de vista jerárquico que cumple el rol más alto de la organización. Es como el que de alguna forma define el límite de la organización o de los límites de seguridad donde el dominio trabaja. Están los árboles, que son los grupos de dominio que comparten el mismo espacio o nombre de la red, y la unidad organizativa, que básicamente son los grupos más pequeños de usuarios o subconjuntos de recursos del dominio. Esto de manera gráfica queda representado así. Uno establece el bosque o el forest, que digamos que contiene todos los dominios que van a estar en una máquina específica. Tengo los dominios específicamente que están dentro de ese forest. Y finalmente la unidad organizativa que compone cada dominio. Y si lo ven, tiene una forma muy similar a lo que es una estructura organizacional. Así que es relevante que esta estructura organizacional muchas veces va a conversar con la forma que establece el dominio. Sobre todo porque cada unidad organizativa probablemente, o dominio, como se define, va a tener funciones distintas dentro de la organización. Por lo tanto, yo le voy a tener que otorgar permisos o disponer aplicaciones diferentes o diferenciadas de acuerdo a la función que cumplen dentro de esa organización. Entonces, esta forma jerárquica nos establece una forma más fácil de administración y que de alguna forma me da un contexto en el cual yo estoy administrando, otra de la unidad o de los dominios. Bueno, para poder hacer esta configuración dentro de lo que es Windows Server es súper importante establecer el nombre de la máquina, porque de alguna forma la máquina es única y va a tener un rol dentro de la red. Esto significa que eh, deben entrar a la administración del equipo y, primero que nada, cambiar ese nombre de la máquina, poniendo un nombre específico. En este caso va a ser Win 2019 y ya rotulamos esta máquina con este rol. Segundo paso, y uno más relevante, es asignar una IP estática a este dominio. ¿Por qué? Porque este rol, como decía, o sea, esta máquina va a cumplir un rol específico dentro de la red y por lo tanto todos los equipos de la red deben saber en qué IP está el servidor de dominio, tanto para temas de autenticación, para temas de configuración de DNS, que es otro elemento, pero de alguna forma todos los equipos de la red deben saber que este equipo tiene una IP específica y en términos de autenticación siempre van a ir a preguntarle a esta máquina. ¿Mm? Eso es súper relevante. Y ahí las opciones para poder llegar a esta configuración son las típicas: abrir el centro de red y recursos, seleccionar la conexión Ethernet, seleccionar las propiedades y seleccionar el tipo de Internet TCP/IP, IPv4, que es el formato que estamos viendo acá.
Y en el botón de propiedades activa la opción de usar la siguiente IP y donde se establece el número de la IP. Normalmente es una IP interna que se establece eh, y finalmente aceptar. Y con esto ya el servidor va a quedar con una IP fija definida. Luego de esto se accede al panel de administrador, eh, donde aparecerán el conjunto de configuraciones para el servidor local, ¿no? Para ello se agregan roles y características, se desplegará un rol que de alguna forma empieza a establecer algunas características de la máquina, básicamente los roles que va a empezar a operar sobre esta máquina. Tercero, se hace la instalación basada en características de red, de roles, perdón, y de alguna forma esto va a empezar a instalar o habilitar servicios sobre la máquina eh, con el objetivo de que estos servicios ya empiecen a habilitar todo lo que es la administración de manera remota. Segundo, se debe seleccionar el servidor, que en este caso es escoger básicamente el nombre de la dirección IP que estamos poniendo, digamos, si se fijan toda la misma dirección IP, estamos estableciendo que este va a ser el servidor de dominio, por lo tanto la misma máquina. En este caso va a aparecer disponible solo Windows 19 porque es la máquina que ya definimos como nombre. Ahora empezar, importante activar roles y características. Básicamente se empieza a hacer check en cosas como el servicio de dominio de Active Directory, servicio de archivo de almacenamiento, etcétera, de todos los servicios que son importantes activar. En la siguiente paso, ustedes deben comprobar que hay otros servicios que son importantes, que tienen que estar habilitados también, como la administración directiva en grupo, que son Brancache, características de .NET, Framework 4.7, compatibilidad con WoW 64 y copias de seguridad de Windows Server. Todos estos elementos deben estar habilitados para la habilitación de Active Directory porque son algunas de las funcionalidades que se requiere para que el servicio funcione de manera adecuada. Paso 7. El siguiente paso básicamente es los servicios de Domain Active Directory deben guardar la información del objeto, facilitando la configuración de los recursos compartidos. Por lo tanto, se debe incorporar eh, y se debe confirmar que de alguna forma estas cosas se van a hacer en el servidor. ¿Mm? Se deben aceptar. Luego de chequearlas, se puede hacer clic en voy a instalar y el dominio se va a empezar a configurar para que quede habilitado. Eso va a tomar un tiempo de instalación, básicamente va a empezar a instalar todos los componentes que de alguna forma habilitamos en el paso a paso y obviamente esto desde el punto de vista del sistema operativo lo que va a hacer es levantar servicios en la máquina que van a estar cumpliendo algún rol específico, escuchando al resto de los equipos, yendo a buscar la información al servidor y todo esto tiene que quedar debidamente instalado y corriendo con el objetivo de que el servicio de Active Directory cumpla el rol que le estamos definiendo. Ujú. Si bien el, el dominio quedó definido, no obstante, se debe promover el dominio, es decir, desplegar este dominio en la red ya los equipos que están conectados. Es decir, se hace una promoción de dejar este IP y todos los servicios que están disponibles al resto. Entonces aquí lo que vamos a ver en el siguiente paso tiene que ver con la promoción del controlador de dominio. Una vez que se habilitó el Active Directory, se debe pasar a este paso. Y por lo tanto, es importante aquí ir nuevamente al administrador del servidor. Si se fijan, va a aparecer una notificación en amarillo donde dice que se requiere la configuración de servicios de dominio de Active Directory, que es como una tarea pendiente que está ahí para la promoción del servicio.
Este es un paso súper relevante porque de no hacerse, de alguna forma la máquina va a quedar como establecida con el dominio, pero no va a estar promovido, no va a ser visible dentro del entorno de red. Entonces, al hacer clic en la primera opción, eh, la primera configuración que nos pide, y aquí vamos haciendo sentido un poco a los conceptos que revisamos con anterioridad, que tiene que ver con agregar un nuevo bosque. Es decir, cuál va a ser el nombre del cual nosotros estamos definiendo nuestro dominio. En este caso va a ser IPP test.cl, así se va a llamar el nombre del dominio raíz. Es súper importante, así se llama el nombre del dominio raíz que estamos definiendo. Entonces, el siguiente paso, y uno de los más importantes, es establecer que una vez que se definió el dominio, definir cuál va a ser el nivel funcional del bosque y el nivel funcional del dominio, que básicamente tienen relación con el sistema operativo en el cual está instalado. Y por último, o a continuación más bien, definir cuál es la contraseña de restauración de los servicios. Eso es súper importante porque es la contraseña del administrador de la máquina y es súper importante porque cualquier cosa se requiere esta, esta contraseña. Además, se configuran los nombres de NetBIOS, en este caso se llama IPTest, similar al nombre del dominio, con esa se está trabajando. Significan nombre de NetBIOS, IPTest. Entonces, paso cuarto, se muestran las rutas de acceso donde se almacenan los archivos del sistema, básicamente la información respecto de dónde va a quedar toda la información de esta, y a continuación se le da instalar. Con esto se debe iniciar el proceso de promoción del servidor haciendo clic en instalar y ahí va a tomar su tiempo de instalación. Entonces, los objetos de Active Directory, una vez ya configurado este, va a ser como la capacidad de poder almacenar y gestionar objetos de manera centralizada en la red o en entornos comparativos. Por lo tanto, aquí deberíamos empezar a hablar de los objetos comunes de Active Directory, es decir, ya un poco lo que hablamos en la parte más conceptual. Necesariamente vamos a tener la definición de usuarios, de grupos, de unidades organizativas y de equipos. Básicamente los usuarios son como el nombre lo dice, son los usuarios del equipo, pero estos usuarios van a estar dentro de grupos y esos grupos de alguna forma también van a tener ciertas características, van a tener ciertas eh, políticas de seguridad que de alguna forma heredan todos los usuarios que están dentro de su grupo. Las unidades organizativas son agrupaciones un poco más amplias que los grupos, que de alguna forma definen una cierta estructura dentro de la organización. Y por último, el equipo básicamente son computadores y servidores. De esta forma vamos a tener una estructura del tipo piramidal, donde de alguna forma vamos a tener usuarios con ciertos privilegios de mayor grupo, vamos a tener grupos de usuarios y vamos a tener los equipos, los computadores, los servidores que pueden ser también, los servidores también pueden estar dentro de un esquema de red, los servidores de dominio. Entonces, esta jerarquía me va a permitir organizar completamente cómo yo tengo distribuidos los usuarios por grupos, unidad organizativa y su relación con los equipos. Por lo tanto, también tenemos, y este otro elemento que yo lo mencionaba, son las políticas de grupo. Aquí yo eventualmente podría establecer una política de grupo específica para ciertos usuarios que pertenecen a un grupo o a usuarios específicos. Y la idea de esto tiene que ver con reducir riesgos de seguridad o mejorar el rendimiento de los equipos a través de aplicación de parche o cualquier otra cosa. Todo esto tiene que pensarlo siempre como algo que yo de manera centralizada puedo estar manejando sin tener que estar presente en los equipos. Es decir, cada vez que las personas
entran en su equipo, reinician el computador, se van a descargar estas políticas, se van a aplicar de manera masiva solamente por el hecho de autenticarse contra el dominio. Como la política va sobre los grupos de usuarios, de alguna forma cuando yo me autentico contra el equipo, automáticamente el equipo captura todas esas políticas y las aplica dentro de la configuración del equipo de manera automática. Entonces, en este caso está presente en el ejemplo que estamos viendo, Windows Server 2019 y accesible de la herramienta Utilidad Administrador del Servidor, que permite, como decía, gestionar políticas de dominio y unidades organizativas en varios BOS, que en este caso, por ejemplo, ahí está el dominio ippts.cl, es uno de los dominios del BOS que llamamos ippts.cl. Antes de ir a la parte de incorporación de equipos al dominio. Entonces, aquí si se fijan, entrando al detalle, ustedes van a poder tener la visibilidad de todo lo que hay dentro del dominio, hasta la unidad organizativa eh, y los distintos elementos que componen ese dominio. Entonces, acá ya pueden tener una herramienta de administración de grupo, donde pueden aplicar estas directivas de grupo y eventualmente posibles políticas. ¿Mm? Ahora lo que vamos a ver a continuación tiene que ver como, ok, configuré el servidor, configuré mi dominio, tengo los usuarios, tengo las unidades administrativas, sé qué equipos han dado, son parte del dominio, o por lo menos eventualmente tengo que subirlos al dominio, porque aquí los computadores no se suben automáticamente solamente por el hecho de conectarse a la red. Yo tengo que ingresarlo al dominio con la autorización del administrador de dominio. Entonces, en este sentido, es importante que veamos, por ejemplo, aquí en un cliente Windows 7, que de alguna forma vamos a tomar esta máquina y la vamos a subir al dominio llamado IPPTest. Entonces, es importante que obviamente el equipo esté dentro de la red del dominio, porque si usted no, ese equipo no está conectado en la red, va a ser imposible. Si yo quisiera, por ejemplo, conectar este equipo en el que estoy presentando a una red de alguna empresa específica, no voy a poder conectarlo de acá porque no hay conexión entre esta red donde estoy yo y la red donde está el dominio activo. Entonces, el primer paso es que el equipo debe poseer una IP que está dentro de la conectividad del servidor, es decir, una IP que está al alcance del servidor o que yo pueda ver el servidor. Y la forma de validar de alguna forma es eh, haciendo ping precisamente al servidor de dominio o viendo si está dentro del segmento. Si se fijan acá en el cuadro, ustedes pueden ver que al haciendo el comando ping 10.5.5.0.0.5, está haciendo un llamado o de toque que se denomina ping, donde le está mandando una cierta cantidad de bytes y a ver si el servidor o la máquina a la cual le está haciendo es capaz de responderle. Entonces aparecen, son 4 intentos normalmente y finaliza esto con una estadística donde dice paquete enviado 4, recibido 4, por lo tanto no se perdió ninguno. Hay conectividad y los tiempos aproximados, bueno, son muy rápidos, por eso casi no aparecen esos tiempos. Entonces con eso nos aseguramos que de alguna forma estamos teniendo conectividad con el dominio, porque logro llegar a esa máquina. Luego que definimos esto de tener súper claro de que la máquina está dentro de la red, o logro ver probablemente el IP del servidor de dominio, o incluso, ni siquiera eso, es si tengo red. Si efectivamente, disculpa, voy a volver atrás. Si yo hiciera un ping y me dice que están todos los paquetes perdidos, eventualmente es porque ni siquiera estoy conectado a la red. Entonces eso es súper relevante. Entonces, para Para continuar con la incorporación de este equipo a la red, lo que deben hacer, primero que todo, es darle un nombre al equipo para que tenga una identificación única dentro de la red. Y segundo, incorporar el nombre del dominio, tal como lo nombramos. En este caso es IP, ipptest.cl y apretar el botón cambiar. Con esto aparecerá automáticamente
la notificación de seguridad que de alguna forma le está pidiendo las credenciales del administrador de dominio, el cual autoriza que este equipo esté en la red. Aquí, más que los permisos del usuario local, bueno, eventualmente tiene que tener permiso del usuario local para ingresar a esta configuración, pero es relevante tener las credenciales del administrador del dominio para poder ingresar a un nuevo equipo. Eso es súper relevante. Si no tienen las credenciales del administrador de dominio, no van a poder ingresar esta máquina al dominio. Por más que intenten o traten de poner otro usuario, a no ser que sea un usuario administrador también. Por lo tanto, una vez que se validan las credenciales eh, contra el servidor de dominio, ahí el equipo va a estar ya siendo parte de este dominio y con eso ya el equipo va a tomar todas las directivas o las políticas que apliquen para ese computador. Probablemente va a pedir reiniciar la máquina y al momento de reiniciar ya uno puede autenticarse contra el dominio. Eso significa que autenticarse significa que tengo que ingresar un usuario del dominio y tener una password. Este tema de password y todo lo demás también son controlados por el dominio, por lo tanto se deben crear, se les debe mandar un usuario y por último eh, poder autenticarse contra el dominio. Entonces, para ir cerrando el tema de Win. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. ¿Cuáles son los principales elementos al momento de definir un dominio? Esto es súper importante que lo tengan claro, que básicamente lo estuvimos viendo en la última parte. Les doy un minutito ahí para que lo piensen. La primera, obviamente, es el dominio, establecer no solamente el nombre, sino que tener claridad sobre la máquina que va a cumplir este rol, las características que debe tener. Deben estar habilitados los servicios para que esta máquina cumpla este rol. Y así iniciar la configuración inicial. Luego tenemos el bosque, que en definitiva le va a dar el nombre y va a ser consecuente con el nombre de la máquina del dominio, que es el nivel más alto de la jerarquía de la organización y por lo tanto va a tener relacionado todos los dominios, perdón, que estén dentro de esa unidad organizativa denominada el bosque. Luego vienen los árboles, eh, que son todos los grupos de dominio o subdominios que van a estar dentro de este gran bosque y que de alguna forma van a estar representados por la unidad organizativa que la componga. Y finalmente, como decía, la unidad organizativa que permite agrupar las distintas subconjuntos de recursos del dominio, recursos llámese usuarios o eventualmente máquinas que estén conectados al dominio. Entonces, súper importante estos cuatro elementos al momento de definir el dominio, no solamente en lo conceptual, entender qué es lo que significa en cada uno de ellos, sino que también poder diseñar en su minuto qué es lo que esperan de su unidad, cómo la van a organizar. Si les piden un día de mañana estructurar un dominio, eh, bueno, tienen que conversar también, entender un poco la organización. No solamente es decir, ya le voy a poner un nombre al dominio para usar Active Directory, sino que también ya, ok, hay recursos compartidos diferenciados dependiendo del grupo de usuarios, todos tienen el mismo rol, todos tienen los mismos accesos. Todas esas preguntas se las tienen que hacer de manera de poder esquematizar eh, conceptualmente cómo van a empezar a organizar el dominio y la agrupación de los usuarios dentro de este, y también sus recursos, es decir, hay servidores, va a haber un subdominio para servidores, va a haber un subdominio para un grupo especial de usuarios. En lo personal he visto que muchas veces hacen dominios especiales para personas con cargo importante o para personas que tienen un rol específico dentro de la organización, por lo tanto es importante que ellos estén un poco aislados o encapsulados
del resto. Entonces, todos esos elementos son importantes que ustedes consideren al momento de definir o diseñar el dominio. Bien, espero que les haya servido este repaso y vuelta de revisar de lo que son los dominios de Active Directory. Ahora vamos a continuar con la siguiente parte que tiene relación con el sistema operativo Linux. Y aquí me quiero detener para hacer una pregunta. Básicamente, ¿cuáles crees tú que son las diferencias que lleguemos a hablar tanto de Windows Server? ¿Cuáles son las diferencias entre Windows Server y Linux? Mirando a Windows como un sistema operativo de red, dado que Linux también cumple esta función. Ahí dejo un poco el momento de reflexión para ver si efectivamente ustedes han tenido la oportunidad de interactuar con un sistema operativo Linux o conocen algo similar, conocen algunos comandos, etcétera. La idea es que acá un poco empecemos a revisar ese tipo de revisar esa respuesta. Entonces, lo primero, a diferencia de lo que conocemos de Windows, donde existen varias versiones que han ido saliendo durante su época de vida de Windows, partimos con Windows NT, Windows 2000, etcétera. Ha habido muchas versiones de Windows a lo largo del tiempo. En el caso de Linux, existe una sola versión que básicamente es la actual, o sea, la última versión. Eh, y hay otras que son más antiguas, que tienen menos probablemente características, funcionalidades, estructuralmente puede ser que hay algunas aplicaciones o algunas tecnologías que no las contenga. Pero en definitiva, la versión de Linux siempre ha sido una y de alguna forma ha recibido cambio, evolución. Y también existen implementaciones de fabricantes específicos como IBM, HP, Oracle, etcétera, eh, dado que es como un sistema operativo de código abierto, existen versiones llamadas distribuciones, es decir, que tenemos fabricantes o empresas que han tomado el core del sistema operativo y han hecho una versión mejorada de este, mejorada en términos de ciertas funcionalidades o robustez en áreas específicas. Por lo tanto, ellos dicen, bueno, tomo el core del sistema operativo que todos conocen y yo aprovecho de incorporarle otras cosas. Es así que de este pingüino, que normalmente es como se conoce el logo de Linux, han salido otras versiones o distribuciones, como son llamadas, que algunas son gratuitas y otras son de pago, donde por ejemplo tenemos Debian, que es una de las que son gratuitas, que ustedes pueden descargar. De hecho, vamos a continuar con eso en la siguiente lámina. Tenemos Slackware y Red Hat. Red Hat yo creo que es una de las más conocidas. Me ha tocado trabajar con ella, sobre todo montada en máquinas Solaris, donde ahí en máquinas Solaris efectivamente no es posible instalar sistema operativo como el Windows, inclusive en su versión server. Por lo tanto, ahí Red Hat puede instalarse en este tipo de máquinas que tienen ciertas características en términos de infraestructura, otra arquitectura, otros componentes que son máquinas bien poderosas. Entonces, tengan presente que Linux es un sistema operativo, el cual algunos proveedores han hecho distribuciones, es decir, versiones de esta, pero usando el core de Linux. Entonces, veamos, ¿cómo podríamos eventualmente hacer una instalación en este caso, Linux Debian? Entonces, lo primero, tal como vimos como en la instalación de Windows Server para máquinas virtuales, acá es importante tener los archivos de instalación. Y estos son totalmente gratuitos, pueden ir al sitio de debian.org y ahí encontrar el sitio de descarga. Si se fijan, este es el sitio de descarga de Debian, esta es la página inicial. Pueden ver que existe ahí el botón de descarga directamente, pero es súper importante que al momento antes de hacer la descarga, ustedes validen cuál es la versión que están descargando en términos de si la versión es estable, es decir, la última para ambientes en entorno productivo,
o es una versión de prueba que eventualmente puede tener una mejora, alguna característica especial que todavía no ha sido validada o certificada para pasarla a una versión estable. Ese es el primer elemento. Y el segundo elemento tiene que ver con la selección de la arquitectura en la cual van a ustedes correr ese, esa, esa máquina Linux. Porque a la diferencia de Windows, si bien Windows tiene estas distinciones de si estamos entrando en un servidor con algún procesador en 32 bits, 64 bits, eventualmente puede ser Intel, AMD, sistemas, bueno, eso es como base en realidad, porque si estamos pensando en una máquina virtual, la máquina virtual, el software de máquina virtual primero tiene que correr la máquina en la cual lo voy a correr, y luego tener en consideración dónde voy a instalar esa máquina virtual. En este caso, como ven en la tabla, hay un sinnúmero de arquitecturas posibles donde yo puedo instalar el sistema Linux. Y normalmente los requerimientos de máquinas son muy altos, dado que si bien se les puede incorporar entornos gráficos, Linux es como bien austero en términos de que levanta la máquina con los procesos y requerimientos mínimos que un usuario, digamos, podría tener. Si yo necesito esta máquina para alguna función específica, claro, tengo la posibilidad de empezar a levantar servicios, al igual como lo vimos con el Active Directory, pero más especializado acá en este caso, donde puedo empezar a levantar servicios y todo lo demás para que cumpla un rol específico esta máquina Linux. Pero volviendo al tema de la arquitectura, si se fijan, tengo procesadores AMD64, eh, ARM, que son procesadores más pequeños con una alta eficiencia energética, había RM para punto flotante, que es un tipo específico de eh, uso de procesador, PC, 32 bits, hay procesadores Intel, MIPS, modo Little Endian o 64 bits, Power 7, Power 8, que eso sería como máquinas IBM, y System Z, eso no lo conozco, pero básicamente ustedes pueden ver un sinnúmero de posibles procesadores eh, en relación a la arquitectura que este sistema operativo soporta para instalación. Entonces, es importante que ingresen ahí al botón de descarga, vean otras descargas donde le van a aparecer los distintos sabores, por decirlo de alguna forma, en términos de arquitectura que pueden usar y descargar el archivo. Les da la posibilidad de descargar todos los archivos o hacer el ISO. Entonces, en respecto a la instalación, ustedes van a comenzar instalando a través de un disco buteo o si eventualmente toman el punto ISO y lo cargan a una máquina virtual, va a empezar lo que es la instalación de esta máquina virtual, preguntando si ustedes necesitan eh, incorporar una instalación gráfica o no. ¿A qué me refiero con esto? Linux es un sistema operativo que su fuerte tiene que ver con sus líneas de comando, por la cual yo puedo administrar todo el sistema operativo a través de línea de comando. Pero da la posibilidad de instalar una interfaz gráfica que de alguna forma queda como una especie de Windows bajo Linux, eh, y que de alguna forma ayuda a lo que es la configuración del equipo a través de ventanas y todo un ambiente gráfico. Entonces, la primera opción es si instalan o no el ambiente gráfico, y esto significa que cuando se instale, después va a correr, va a encender así como si fuera una máquina Windows, en términos de que va a correr una sola el proceso y después va a levantar esta interfaz gráfica y va a ser mucho más fácil de intuitiva, digamos, para usar. Luego ya están cosas comunes como seleccionar el idioma, la ubicación, distribución del teclado, la configuración de red si va a ser automática a través de un servicio de HCP, nombrar la máquina, elegir un dominio si es que está esta máquina dentro de un dominio, la contraseña, etcétera. Crear un usuario regular desde el punto de vista de cuál va a ser el usuario root o cuáles van a ser los usuarios que van a estar dentro de esa máquina, el particionamiento de disco, la ubicación de los archivos, etcétera. Y luego de eso,
sí, con continuar. Y aquí estaban las cosas adicionales que les mencionaba. Pueden haber entornos gráficos como el KDE o el Genome, que de alguna forma usted al seleccionarlo les va a permitir que al momento que la máquina arranque, tener una especie de escritorio como tipo Windows, que lo voy a mostrar ahí, que básicamente les ayuda a administrar todos los servicios y características que el sistema operativo tiene. Obviamente que va a entregar distintas posibilidades, pero obviamente que a través del terminal siempre van a tener mucha más posibilidad en términos eh, de opciones y parametrizaciones mucho más flexibles. Y ahí van a poder configurar servicios de seguridad, SSH, web server, etc. Normalmente en los entornos gráficos no están disponibles en servidores, pero ustedes siempre tienen la posibilidad de poder instalarlo, descargarlo, todo eso. Y esto es un elemento bien importante, porque en términos de dónde saco aplicaciones para Linux, bueno, existen comunidades bastante grandes que dan soporte y que están dedicadas, digamos, al desarrollo de estas aplicaciones. Y también la misma comunidad que desarrolla el propio sistema operativo da la posibilidad de poder descargar este tipo de aplicaciones. Así como funciona en Google Play o Apple Store, que de alguna forma tienen un sitio para poder descargar ciertas aplicaciones, acá también funciona más o menos de la misma. En el caso de Linux, eh, hay servicios básicos, como les decía, que están corriendo, así como si ustedes ven el administrador de Windows, abren el administrador de tareas y van a ver servicios que están corriendo. En Linux también existen estos servicios, que en el caso, para nombrar algunos, está el init, que es el procesador de arranque de sistema, el que chequea todos los dispositivos, inicializa todas las conexiones y finalmente también puede apagar la computadora para todos los procesos. Es un proceso bien fuerte. El Geri, que permite iniciar sesión para los usuarios, y el syslog, que de alguna forma está almacenando los eventos y el registro de log durante todos los procesos que estén corriendo. El cron, por ejemplo, permite ejecutar programas de manera periódica. De alguna forma es como un planificador de tareas, donde puedo decir, mira, voy a establecer un cron que eh, todas las mañanas corra una actualización o verifique si hay actualizaciones o ejecutar algún proceso de transferencia de archivos, etcétera. Son parte, tiene comandos bien específicos que pueden ser utilizados por cualquier usuario si tiene los permisos. Y respecto a la estructura de archivo, esta es bien estándar en todos los sistemas Linux, pero si se fijan, pueden ver que hay eh, carpetas específicas con una función específica. La primera está el directorio de raíz, que está representado por un slash, pero luego de eso vienen, no sé, pues, carpetas como el bin, donde están los comandos binarios esenciales del usuario, van a poder encontrar ahí algunas líneas de comando que pueden ejecutar, el boot, que están los archivos de arranque del sistema operativo, el dev, que están los archivos de la unidad, es decir, aquí pueden estar el dev 0, dev 1, dev 1, que son los discos que yo voy montando, el home, que son la carpeta de los usuarios, librería, media, están los archivos de media, eh, perdón, media son los puntos de montaje de unidades externas, como podrían ser eventualmente discos de tipo CD o DVD, etcétera. Y así, una sinfín de carpetas que de alguna forma yo puedo ir accediendo y ver cierta información relacionada al contexto en la cuenta. Por ejemplo, ahí está el USR, que de alguna forma están las utilidades de aplicaciones de multiusuario, o sea que todos los usuarios pueden ver a través de todas las aplicaciones que están ahí, es porque todos los usuarios son comunes, etcétera. Está la carpeta root, que el directorio es como el home, pero del usuario administrador, o denominado aquí en este ambiente que se llama root. Así se llama el usuario administrador. El root es el administrador. Y etcétera. Hay un montón de otros directorios, pero estos son los más relevantes para este caso.
Respecto a la sesión de la consola, básicamente aquí se ingresa a la consola, se crea a través del comando específico, se puede ingresar un usuario y contraseña, cambiar la sesión, y una vez ya ingresado, todo esto funciona con línea de comando. Entonces hay un montón de comandos específicos, lo más común es empezar a navegar a través de los directorios. Acá hay algunos ejemplos de algunos comandos que nos permiten eh, ir explorando de manera con la consola, digamos, la información o los directorios que estábamos hablando. Entonces, PWD como un comando muestra la ubicación actual, indicando cuáles son los directorios en los cuales yo estoy situado. El CD sube el nivel, es decir, se cambia un directorio que está más arriba, o el CD va a la raíz, o sea, al directorio raíz del sistema operativo. CD home cambia el change directory slash home, me cambia el directorio home que pertenece al usuario en la cual yo estoy legado. El comando ls en específico es el comando que lista es como si alguien conocía el DOS, es como el comando dir en DOS, acá se llama ls, que me muestra el detalle de los archivos. Pero hay un sinfín de parámetros que de alguna forma yo puedo refinar o personalizar la llamada que estoy haciendo de muestra directa. Entonces aquí hay un ejemplo donde se ocupa ls-a para listar todos los archivos, ls-l muestra el detalle, ls ordena por fecha de modificación, ls-r invierte el orden de referencia. Y aquí yo puedo combinar parámetros de ese comando, donde puedo decir ls-lrt y me muestra una lista de archivos detallada ordenada por fecha de modificación y que haría algo así. Esto es una lista de los archivos que muestran eventualmente a los ejecutar el comando. Si se fijan acá, están los permisos, lectura, escritura, eliminación, y se repiten entre sí. Me parece que es yo, el resto del usuario, todos los usuarios, y hay unos permisos. Y la primera letra, que es la D, indica que estos son directorios y estos, como no tienen nada, son archivos. Entonces ahí les muestro toda la información, quién es el usuario dueño del archivo carpeta, la información del tamaño, la fecha, etcétera, y el nombre. Es el nombre de la carpeta de Debian, Bin, Desktop, Linux Category, etcétera. Perdón. Y luego viene lo que son los archivos. Hay unos JSON, hay una foto, un archivo zip, etcétera. ¿Se fijan? Todo esto al haber ejecutado el comando ls-lrt. Otro elemento importante de Linux, como les decía, que si bien ustedes tienen el camino de ocupar la interfaz gráfica, que puede ser una opción, pero toda la potencialidad que pueden sacar ustedes del sistema operativo siempre va a ser a través de la parametrización de archivos que de alguna forma contienen la configuración del sistema operativo o habilita ciertas configuraciones. Entonces, ahí es donde existen los editores de texto. Básicamente, lo que hace es entrar a un archivo y modificar ciertos parámetros de ese archivo para que el sistema operativo se comporte, tenga ciertos parámetros de configuración. Y eso puede habilitar o deshabilitar ciertas características del sistema operativo. Entonces, la más común acá, ocupada el editor de texto, se llama VI, B corta I, y está en todas las, normalmente, distribuciones de Linux. O sea, si ustedes ponen VI, entran al Linux sobre VI, automáticamente puede ser que les aparezca dependiendo de la versión que tengan, pero les va a aparecer una pantalla ahí. Y el VI es bien curioso en términos de que no funciona como un editor de texto normal, donde uno normalmente se mueve con las flechas, tiene las teclas suprimir, eh, espacio, etcétera, porque acá funcionan con una serie de comandos específicos que vamos a revisar. Entonces, si fijan, ya entré ahí y ahí está editando un archivo. Y para poder salir, el ejemplo que les decía, WQ sale y graba ese archivo que tenía ese contenido que dice this is a test file, etc. Pero eventualmente podríamos estar modificando un archivo más complejo que, por ejemplo, tiene algunas variables
y que necesito entrar y cambiarle, obviamente, cuáles son las variables de, por ejemplo, ahí sale un true y puede ser un false para activar o desactivar alguna variable específica. O archivos que de alguna forma pueden ser archivos que tengan relación con algún desarrollo. Entonces ahí también hay un lenguaje, puede haber un lenguaje de programación donde tenga archivos donde pueda escribir el código de eso y eventualmente pueda ejecutarlo. Entonces, siguiendo con el tema del editor de texto, eh, al ingresar al editor de texto es necesario poder tener una serie de comandos que me permiten interactuar. El primero es entrar a modo edición y poner una letra I que te permite insertar. Y para poder salir de ese modo de edición, se puede guardar o salir o solamente apretando el modo de escape. Entonces aquí, por ejemplo, les dejo algunos de los comandos que normalmente se utiliza. Por ejemplo, vi más el nombre del archivo, crea y abre el archivo. ¿Por qué dice crea o abre? Si si el archivo existe, eh, puede editar el archivo. O sea, si yo pongo VI y el nombre del archivo que ya existe, me va a abrir ese archivo y lo puedo editar. Pero si el archivo no existe y le pongo VI nombre del archivo y no existe ningún archivo en donde estoy llamando, él va a crear un archivo en blanco. Entonces, por eso la distinción de crea o abre. Y ahí hay distintos comandos, como regular archivo, abrir archivo, abrir dos archivos al mismo tiempo, eh, avanzar a los archivos que están abiertos, etcétera. Tiene un mecanismo. Y como se fijan, son todas herramientas de navegación. Y ahí yo los invito a que ustedes entren a esta aplicación, pequeña aplicación, y puedan ver cómo es la experiencia de poder escribir a través de todos estos comandos. Ahora, existen otro tipo de editores de texto un poco más amigables. Si se fijan, aquí tienen el editor de texto Nano, que es menos complejo que VI y de alguna forma tiene algunas herramientas, incluso algunos menús que me permiten hacer manejo mejor del archivo porque tiene menos comandos, más simplificado. Y también está MC Edit, que es mucho más amigable y bueno, requiere una instalación porque es una aplicación. Y ya, por ejemplo, ya me muestra un directorio y a los archivos que puedo acceder y hacer vistas, editarlos, copiar, etcétera. Hay alternativas que permiten tener una mejor experiencia de usuario e incluso poder entrar por la interfaz gráfica y desde ahí abrir archivos y editarlo, obviamente. Ahora, el sistema operativo por debajo va a estar probablemente ejecutando todos los comandos que hay, pero tiene la ayuda de poder hacerlo por la interfaz gráfica o a través de la línea de comandos. Instalación de aplicaciones. Esto es súper importante lo que les comentaba, la posibilidad de tener acceso a la lista de aplicaciones que la misma comunidad deberían dejar disponible. Aquí en este caso pueden entrar a la URL de repositorio y esto se hace a través de la configuración de un archivo específico que es el source.list, que de alguna forma me dice cuál es la URL en la cual se está conectando el sistema operativo para poder capturar esa biblioteca de aplicaciones. Entonces, es importante que entren a este archivo, al source.list. Si se fijan, existen dos sitios web que están mencionando que de alguna forma tienen eh, archivos que son binarios, digamos, del tipo dev o de dev source. Y la segunda, y que contienen la URL de donde eventualmente se va a estar conectando. Yo voy a explicar después la estructura de esto. Es importante que entren al sitio de Debian y puedan ver cuáles son las listas de distribución que existen para las distintas zonas. La idea es que entre más cerca ustedes estén del lugar donde se están conectando, pongan el mirror que efectivamente tiene los componentes, son todos similares, pero la idea es buscar uno que esté dentro de Sudamérica porque de alguna forma va a tener mejor conectividad. Aquí lo que están haciendo básicamente es editar este archivo y ver dónde se conectan efectivamente, en qué mirror pueden ir a buscar la información.
Y hay tres tipos de distribución, que es estable, testing o no estable. Básicamente la estable es la versión final o la que está certificada. La testing es que está probando y tiene probablemente tiene alguna característica que no está certificada y tiene puede tener un funcionamiento no del todo estable. Y definitivamente no estable, algo que se está construyendo y está en modo de prueba o probablemente en desarrollo. Si se fijan, la sintaxis acá de toda esta estructura, básicamente es el tipo que habíamos hablado, que está acá, si los archivos son binarios o de fuentes, dev source, está la URL a la cual se está conectando, el tipo de distribución y el componente que la vamos a ver a continuación. El componente básicamente habla que si son paquetes parte de la distribución de Debian, o sea que viene como parte del paquete de instalación de Debian. Si son paquetes que cumplen con las guías de software libre de Debian, que pueden tener dependencia con otros paquetes que no cumplan, es decir, tienen otros componentes, y not free, que son paquetes que no cumplen con la guía de software libre de Debian, que de alguna forma son desarrollados por alguien más y son de tercero. Eh, Esto es importante ahí que lo puedan revisar para eventualmente poder descargar la aplicación y van a poder ver en el sitio de Debian todo lo que está disponible para uso. Eh, Hay otros comandos que permiten buscar aplicaciones, por ejemplo, apt caché, hacer nombre, buscar el nombre de esa aplicación, o apt get install y el nombre de la aplicación instala. Por ejemplo, ahí podríamos poner apt get install mc, install el programa mc, que era el editor gráfico que estábamos hablando, y para poder habilitarlo. Y también puedes desinstalar usando el comando apt get remove y el nombre de la aplicación. Si se fijan, ahí están todas las alternativas para poder hacerlo vía consola o eventualmente, insisto, entrar a la interfaz gráfica y ver cómo lo haría a través de la interfaz gráfica y probablemente se van a ir ejecutando todos estos comandos. Esto es lo principal que deben conocer de Linux en términos de uso, es decir, la línea de comandos básica para poder explorar las carpetas y entrar a los archivos. Y una vez ingresando al archivo, ocupar un editor de texto, de poder ver su contenido y eventualmente parametrizar ciertos elementos del sistema operativo para configurarlo a su gusto. Y por último, bueno, tiene que ver con la posibilidad de acceder a las librerías de aplicaciones o ciertas características que puedan descargar y una vez descargadas poder instalarlas. Entonces, dado lo que hemos revisado hasta aquí, ¿cuáles creen que son las principales diferencias entre Windows Server y Linux? Ahí yo les dejo eh, un minuto para que lo piensen y yo voy a dejar algunas planteadas a nivel general, hay más planteadas, pero la idea es que ustedes también un poco lo piensen en términos de lo que hemos visto, revisado y los principios de lo que es el sistema operativo Linux. Bien, algunas de las diferencias que, que existen entre ambos sistemas operativos. Yo voy a nombrar algunas, para que disponible ustedes lo revisen, pero principalmente el código fuente. Windows Server cerrado es de una empresa y todos los desarrollos que hay sobre el sistema operativo a nivel de sistema operativo, de core del sistema operativo, son hechos por Windows, no por Microsoft, perdón. En el caso de Linux, es de código abierto, que significa que existen comunidades o empresas que han tomado el código y han hecho cambios al código de manera de hacerlo más robusto, hacerle cambios, hacerle cambio en términos de ser más específico para que sirvan para ciertas cosas, entonces de alguna forma han ido mejorando el sistema, pero lo esencial viene ya como parte del core del sistema operativo. Entonces, el costo que tiene que ver con el tipo de licenciamiento, uno es por máquina, otro es gratuito, distribuciones de pago,
El entorno de usuario, uno es full gráfico como el de Windows, en el caso de Linux puede ser full comando y sacar todo lo que es la interfaz gráfica o incluir una interfaz gráfica CSS y CSA, y eso ya es un cambio importante porque en el caso de Windows no tengo esa posibilidad, lo cual también hace que el sistema operativo sea más pesado para poder levantar toda esa interfaz gráfica. Está el tema de la compatibilidad de hardware, que como lo hablamos, siempre hay una amplia compatibilidad de hardware propietario, es decir, son hardware que de alguna forma son estándar y de alguna forma funcionan con Windows, pero aún así, en el caso de Linux, tiene una diversa compatibilidad y especialmente con hardware antiguo y diverso. Entonces, ahí también tienen siempre la posibilidad de revivir una máquina antigua con este tipo de sistema operativo, dado que son livianos. Es muy liviano, pero muy potente. En el caso de Windows Server es fácil de uso por toda su interfaz gráfica. En el caso de Linux se requiere un cierto conocimiento técnico para poder, especialmente para poder escribir o parametrizar a través de su línea de comando. Eh, En el caso de la escalabilidad, en el caso de Windows es buena, pero sin embargo en Linux es excelente, dado que puede pasar desde entornos pequeños hasta supercomputadores, porque es muy flexible en términos de eh, escalabilidad. Y en el caso de gestión de recursos, bueno, si bien Windows Server es eficiente, en el caso de Linux, como le decía, es mucho más eficiente porque es un sistema operativo que es más liviano en términos de los procesos que está levantando, o si lo que levanta está definido por el usuario y específicamente por el uso que se le haga. No, no levanta procesos que no sean necesarios. Como ustedes pueden ver, hay varias más diferencias que yo me salté un poco acá, pero que lo hacen bien diferente y también tiene usos distintos. O sea, con esto no digo que Windows sea mejor o peor, ni viceversa, ni Linux sea mejor o peor, sino que tiene usos distintos para tipos de entorno diferentes, específicos, y los usos pueden ser completamente diferentes. O sea, eh, también tienen que ver con administrar esto, los costos que significa, por el tipo de licenciamiento que tiene, el personal que requiere para poder administrarse, todo eso de alguna forma suma y hay que tener en consideración al momento de decir que el sistema operativo es necesario. Como cierre, yo me quedaría con tres elementos, básicamente el Active Directory como pilar central en términos de la administración de la infraestructura dentro del entorno de red, y lo que es todo lo que es la administración de usuario. Los beneficios del Active Directory, sin duda, la simplificación de la administración, proporcionando un punto único de control y de monitoreo respecto de los elementos de una red. La facilidad para asignar permisos y acceso de manera eficiente y segura a la red en la cual estamos administrando. Así que esos dos elementos son bien importantes en términos de la administración de redes bajo Windows. Y en el caso del sistema operativo me quedaría con el punto de que es un sistema operativo libre, que existe infinidad de versiones llamadas distribuciones, que algunas son libres, otras son de pago, que nos permite poder instalarla en un diverso tipos de máquinas, ya sea antigua o nueva, y aprovechando muy bien los recursos de esa máquina. Existen diversas comunidades de apoyo que de alguna forma están desarrollando o dando apoyo a los usuarios que quieran ocupar este tipo de plataforma. Eh, y eso básicamente lo resto ya dije que hay distribuciones comerciales con fuerte soporte. Esos son los elementos que yo me quedaría de cierre y ambas alternativas son válidas para Windows, sistema operativo. Después vamos a avanzar con sistema operativo Linux y vamos a ver también su potencialidad. Te digo que en este punto ambas alternativas son completamente válidas para poder hacer administración eficiente de los recursos en un entorno empresarial. Entonces, como cierre el resumen de la clase, revisamos la importancia del Active Directory, su habilitación y configuración, y adicionalmente conocemos los principios del sistema operativo Linux y herramientas básicas de uso. Vamos a ir avanzando en lo que son los conceptos de Linux, para ir viendo también su potencialidad. Y yo por ahora me despido. Esto ha sido la masterclass de ahora, que de alguna forma quizás el cierre con la clase anterior y dar un poco empezar a hablar un poco de lo que ya viene con Linux más adelante. Así que
Muchas gracias a todos por su atención y nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego.